Vamos a tener la predicación en esta mañana en el versículo 22 al versículo 36. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 22 al 36. En los domingos anteriores hemos estado hablando de algunas cosas fundamentales para la salvación de los inconversos. Un hombre que quería saber cómo entrar al reino de Dios, y Jesús pues le explicó cómo era que se podía. Necesitaba nacer de nuevo, pero este hombre no sabía cómo nacer de nuevo. Jesús le instruyó y le dijo que podía nacer de nuevo simplemente confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenía que confiar en aquel que murió en la cruz, y de esa manera pues él podía nacer de nuevo. Y estuvimos viendo también en el domingo pasado que la luz vino a este mundo, pero los seres humanos decidieron más por las tinieblas. Y eso desde el principio lo hemos estado viendo, desde el principio del Evangelio de Juan. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y no se trataba simplemente de los judíos, sino la humanidad entera le pertenece al Señor. Pero no toda la humanidad responde, ¿verdad?, hacia el Señor. Y estuvimos viendo entonces, estuvimos enmarcados en ese hecho del rechazo hacia Jesús. Pero Jesús fue muy concreto y Él dijo: el que en mí cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer está condenado. Entonces hay un juicio muy claro ahí. Aquel que decide por Cristo es salvo y tiene la vida eterna. El que decide no confiar en Cristo es condenado, simplemente, y no hay más que hacer. Ahora entonces, en esta semana me hacían una pregunta a un señor que estábamos evangelizando, y el Señor me dijo: ¿por qué los creyentes dicen que no debemos de creer en la Virgen María? ¿No? Le dije yo: nosotros creemos en la Virgen María, pero de acuerdo como está establecido en la Biblia, nada más lo que ahí dice de ella. No podemos creer más allá de lo que está escrito acerca de ella. Por ejemplo, María fue un vaso escogido por el Señor para que Cristo naciera, sí, y eso no podemos negarlo. Y ella fue bienaventurada entre todas las mujeres, y eso no se puede negar. Pero María hace milagros, no podemos justificarle milagros porque la Biblia nos dice que ella hacía milagros. María está a la diestra de Dios, tampoco podemos adjudicarle que María está a la diestra de Dios, porque no es cierto. María simplemente vivió en esa tierra y murió como cualquier ser humano. María es la madre de Dios, ¿no? Entonces no es cierto, porque entonces dejaría de ser Dios, ¿verdad? Si Dios tuviera madre, no sería Dios. Entonces resulta que entonces estuvimos explicando de esto, y creo que quedó muy conforme, ¿verdad?, acerca de la explicación que le pudimos dar. Porque en esto de la vida, de la salvación, y la gente ha inventado tantas cosas. Allí por un lado una iglesia, y por otro lado las iglesias evangélicas también han inventado un montón de criterios que no son bíblicos, que no están establecidos como requisito para la salvación. Y por eso Jesús fue tan sencillo y tan claro en explicar este punto, para que la gente no tuviera duda alguna. Más sin embargo, ¿cuál es el problema? El problema son
los hombres que predicamos y que le ponemos un poquito más de lo que está en la Biblia y le quitamos un poquito también de lo que ya está escrito, ¿verdad? Ahora nos encontramos entonces finalizando en el versículo 21. Decía en el domingo pasado: pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifiestas, que han sido hechas en Dios. Ahora entonces, y algunos dicen, ya se fijan que las obras que una persona hace están enmarcadas como un sistema de la salvación, pero no es cierto. Las obras no pueden salvar a nadie. ¿Y para qué sirven las obras? Las obras simplemente sirven para varias cosas. Uno, las buenas obras, ¿quién las debe de hacer? ¿El inconverso o el creyente? El creyente. Uno, como muestra de que este creyente tiene gratitud hacia el Señor y quiere, hacer estas obras para la honra y la gloria del Señor. Dos, las obras deben de hacerse también porque el Señor lo demanda. ¿O cree usted que el Señor lo demanda que hagamos buenas obras? No, ya están establecidas ahí. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que nosotros debemos de hacer las obras que ya fueron establecidas de antemano. ¿Y por quién fueron establecidas? Pues el Señor. Entonces significa que no es cualquier obra. Son las obras que ya el Señor estableció ahí en la Biblia. ¿Es una obra bautizarse, hermano? ¿Y es una buena obra? ¿Y por qué algunos no la bautizan, no? Si es una buena obra. Entonces, el otro domingo quieren que los bauticemos, avísenme ahora, ¿verdad? Y los vamos a bautizar los que no son bautizados. ¿Es una buena obra? ¿Es una buena obra ofrendar? Claro que sí, es una buena obra. ¿Sirve para salvarse? No. ¿Pero para qué sirve la ofrenda? ¿Sirve para sacar la obra del Señor adelante? Ahora, entonces, ¿y cómo complica la gente a los creyentes a veces por la ofrenda, verdad? Platicaba con un pastor hoy en esta semana que anda tomando. A la denominación donde él pertenece, donde se echaron ya, no, usted ya se cayó, así que ahora usted no tiene nada que ver con Dios, ya está condenado. Así le dijeron, ¿verdad? Y me hace la pregunta, pastor, ¿cree que todavía tengo oportunidad yo delante del Señor? Un pastor preguntándole a otro pastor eso, ¿verdad? Y le digo, el Señor no lo ha desechado. Quien se ha alejado del Señor es usted, y usted necesita simplemente confesar sus pecados delante del Señor y regresar a Él, y déjenlo de vida, y venga y congrégese. ¿Y cree que en su iglesia me reciben? Las puertas están abiertas ahí para todo el que quiera llegar, no se le cierran a nadie. ¿Y cuál es el requisito para llegar ahí? Yo solo puedo diezmar $2, nadie le va a decir que diezma. Imagínense cómo el sistema religioso cómo oprime a la gente. Para pertenecer a otra iglesia tiene que diezmar, hermano. No, la Biblia no enseña eso. Y yo, pastor, solo le puedo dar a usted $2. Ni a mí no me tiene que dar ningún sí. Nadie. A menos que sea voluntad de usted y diga, bueno, el Señor me bendijo, quiero darle una ofrendita al pastor, ¿verdad? Pero lo que hace que en esta iglesia no pasa eso, ¿verdad? No pasa eso. Pero nadie está obligado a darme nada, ¿verdad? Nadie está obligado a darme. Ahora, y allí en ese sistema religioso, bueno, de esa gente no prácticamente lo han mandado al infierno, ¿verdad?
No, hermanos, no es así. Y vamos hemos estado estudiando en los versículos anteriores, Juan 3:16, Juan 3:17, dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero la gente condena más que Dios, ¿verdad? Ahora, y entonces vemos que en el versículo 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pero está hablando de inconversos ahí, no de creyentes. Ahora vamos a ver el versículo 22, dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y muchos venían y eran bautizados. Lo primero que vemos aquí en estos dos versículos es que Jesús empezó un ministerio paralelo al ministerio de Juan. Los dos estaban predicando el evangelio del reino y los dos estaban bautizando. Bueno, en sí Jesús no bautizaba. Aquí dice que Jesús estaba bautizando, pero en sí no bautizaba. Vean en el capítulo 4, versículo 2, ¿qué dice? Aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Quién bautizaba? Los discípulos de Jesús eran los que bautizaban. Jesús simplemente predicaba. Y hay iglesias que hoy en este tiempo no bautiza a cualquiera. ¿Podría el hermano ver que un día cuando la iglesia bautizara a otro creyente? Sí, lo puede bautizar. Felipe era un diácono y bautizó a León. Y un día unas niñas se me acercaron y me dijeron: pastor, quiero que nos bautice. No eran de aquí de esta iglesia, eran de la iglesia de la Gracia de Cesorio. Y eran hijas de un pastor, y las niñas querían bautizarse. Y el pastor les dijo: no pueden dejarse bautizar por el hermano Jorge porque no es reverendo. Hermanos, y es más, en la Biblia no existe la palabra reverendo, solamente una vez, pero para hablar de quién, del Rey de Reyes, Señor de Señores, solo para hablar de Dios, que debe de ser reverenciado. Ahora entonces hay gente en las iglesias que ponen leyes que impiden, ¿verdad?, el curso de la vida de los creyentes. Ahora entonces, y aquí dice, dice que Jesús estaba con sus discípulos en Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba, es decir, estaban predicando y llevando un ministerio. Jesús vino a esta tierra con el propósito de predicar y de establecer el reino. Ese era el propósito. Pero también Juan no había dejado de predicar, porque hasta este momento Juan no había sido encarcelado ni todavía había sido decapitado. Este evangelio de Juan como que presenta o tiene un lineamiento más ordenado de las cosas en este sentido, ¿verdad?, de los ministerios. En el versículo 23 dice que Juan bautizaba en Enón, es decir, que estaban como a 14 kilómetros de distancia uno del otro. Es decir, que Jesús estaba por un lado, Juan estaba por otro lado, pero los dos tenían el ministerio de predicar y de bautizar. Versículo 24. Porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación
Fíjense que aparece en este versículo 25 una discusión. Los discípulos de Juan estaban discutiendo con un judío acerca de la purificación. El problema era que Juan estaba bautizando y había un rito de purificación. ¿Recuerdan ustedes que hablamos acerca de cuando Jesús convirtió el agua en vino, que se ocupaban tinajas para tener agua para la purificación? Y la gente iba, era un requisito para la vida religiosa de los judíos, estarse purificando, ¿verdad? Es decir, se lavaban las manos y bueno, ellos siempre estaban, cuando tenían contacto con cualquier cosa, estaban en ese sistema de purificación, porque si no se sentían inmundos. Y este Juan estaba bautizando a la gente, y el rito del bautismo, ¿verdad? Algunos lo interpretaban en una forma errónea, pensaban que era, bueno, que Juan había cambiado este sistema de purificación por el bautismo. Y ahora en este tiempo también hay muchos predicadores que piensan así, que el bautismo sirve para quitar los pecados. Bueno, cuando yo me bauticé, así le dijo el pastor a los niños que andaban ahí bañando: sálganse porque vamos a bautizar a 3 hermanos. 3 hermanos nos íbamos a bautizar, no, 4 hermanos nos íbamos a bautizar. Y cuando nos íbamos a bautizar, dijo el hermano: pastor, sálganse niños porque vamos a bautizar a los hermanos, porque si no se les van a pegar los pecados a ustedes. Y como éramos grandes pecadores, ¿verdad, hermano? Teníamos muchos pecados, y los pobres niños iban a quedar con todos los pecados de nosotros. ¿Es cierto eso? Es una gran mentira. Pero algunos así creen. No dice si el bautismo saca los pecados. No. ¿Quién es que llevó nuestros pecados, hermano? Cristo Jesús los llevó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos pecados llevó Cristo? Todos. No hay ningún pecado que haya quedado en el ser humano que Cristo no haya perdonado y no haya borrado de una vez y para siempre. Ahora, entonces, vemos que aquí había una discusión, pero estos discípulos de Juan empezaban a ser problemáticos. Y ese judío estaba en discusión con ellos, pero de repente cambia y dice el versículo 26: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Y todos van a él. Bueno, estos discípulos de Juan, ahora vemos entonces los celos de ellos. Estaban celosos y llegan de Juan a poner el chambre, como decimos aquí, ¿verdad? El chapetique. Fueron a poner el chambre. Señor, los hermanos de la iglesia bautista andan allá en la campaña, fíjese, pastor. ¿Y quién? ¿Usted les dio permiso, pastor? Que se fueran para la campaña. ¿Podría ocurrir eso? Aquí casi ya no le gusta la campaña, ¿verdad? La última vez que mandé unas hermanas a la campaña, me dijeron que ya no iban, porque en la campaña predicaron acerca de contra de las hermanas de la iglesia bautista. Dejan predicar. Y dijeron: hermanos, no volvemos a ir, hermano. Entonces, la campaña de Juan el Bautista estaba siendo afectada por la campaña de Jesucristo. Y vinieron los discípulos: fíjate que todos están yendo para allá y para aquí, ya no quieren venir.
En otras palabras, ellos esperaban que fuera a reaccionar enojado y le dijera, ¿verdad? Vamos a ver qué hacemos para que estos creyentes ya no se vayan para allá. Ese es el propósito, ¿no? Pero el Señor, y Juan el Bautista aquí, vamos a encontrarnos con la humildad de un predicador que es digno de ser imitado. Y fíjense que los discípulos le dijeron, bueno, aparte de esto, tú diste el testimonio de él y con eso te está pagando, mira, te está quitando la gente. Y vos ves que lo pusiste en alto allá, mira. Fuiste quien le dio el ok para que él fuera un predicador y la gente lo siguiera. Y ahora, mira lo que está haciendo. ¿No es cierto que así reacciona la gente hoy en la iglesia, hermano? Pastores en contra de pastores, porque uno está predicando y la gente está congregándose en otra iglesia y otros peleando a los hermanos y otros por otro lado y poniéndose unos animales de otros. Que para qué van a la iglesia bautista si ellos no tienen el Espíritu Santo. ¿Verdad que no es cierto que así vienen de nosotros? ¿Es cierto? No, hombre, ahí están arruinados, mirá. Esas hermanitas van con tamaños tacones y que tienen los tacones, hermano. A mi esposa y a la esposa del hermano Teo, ¿verdad? Que en una ocasión, en una predicación allá, en una campaña salió, ¿verdad? Estas esposas de los pastores de la iglesia bautista son taconudas, andan con unas argollas, las argollas son para los cuches, no son para la gente. Así las trataron a las pobres esposas, ¿verdad? Y las pobres hermanas humilditas ahí que no se ponen eso, ¿verdad? Ahora, entonces, la gente se ve en las cosas externas y uno pone nombre, decir, ahí a la iglesia bautista, ¿para qué van? Si allí no tienen el Espíritu. Hermanos, tenemos al Espíritu Santo nosotros. Amén. Amén, hermanos. Si no es desde el momento que hemos confiado en Cristo, no dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nosotros. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Dice que el Espíritu Santo está en nosotros para siempre. Amén. Entonces, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Si lo único que la diferencia entre nosotros y aquellos es que ellos están dudando que tienen el Espíritu Santo y nosotros no dudamos de eso, hermano. Amén. No dudamos, pero ellos sí dudan. Ahora entonces, no dudamos que el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora entonces, y dice este versículo, en el versículo 27, respondió Juan y dijo, uno no puede recibir nada si no es dado, ¿de dónde, hermanos? Del cielo. Dice que todo lo que el hombre recibe, o los ministerios que puede tener una persona, no vienen de la tierra, sino que vienen del cielo. Vienen del cielo. Ahora entonces, aquí vemos la humildad de este hombre. Y le está diciendo, si Jesús está predicando y la gente lo está siguiendo, nadie de la tierra le ha dado ese ministerio, sino que viene ¿de dónde? Del cielo. Y si él está cobrando, está siendo popular y la gente lo está siguiendo, ¿quién se lo puede quitar? Pues lo que Dios le da al creyente, ¿quién se lo puede quitar? Nadie. Hay iglesias, hermanos, que no tienen ningún temor para quitar los pastores de la iglesia. De repente el pastor está enseñando bien y está exhortando a los hermanos a hacer mejores creyentes. No, ya me cayó mal el pastor, dice el presidente de la junta directiva de la iglesia, porque las juntas directivas son unas pruebas.
y dice, quitemos al pastor. Pero ¿cómo hacemos para que se vaya? Que ya los hermanos no echen ofrenda en el plato y que me la lleven a mí, dice el tesorero, a la casa, para no dejar de recibir ofrenda. Y cuando vea que ya no está entrando nada y ya no le podamos pagar, él solo se va a ir. Ni el coraje de decirle vaya, se entiende, ¿verdad? Ahora entonces vemos que lo que es dado del Señor nadie se lo puede quitar. Y Juan es muy claro aquí, dice, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ahora en el versículo 28 dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. Mire Juan pudo cobrar fama, ¿verdad? Y si él hubiera querido hacerse fama, se la hace. Tenía muchos seguidores, pero él dijo, yo al principio ustedes me son testigos que yo dije que no era el Cristo. Un hombre que se ubicó bien, ¿verdad?, en su ministerio. Simplemente fui el enviado para preparar el camino del Señor. No tengo que pedir más. No tengo que pedir más. El reconocimiento de Juan era de parte de Dios, no de los hombres. Es decir, entonces vemos aquí, él dijo, yo no soy el Cristo y ustedes son testigos. ¿Y porque vienen reclamando aquí? Pues, y porque vienen poniendo en mal al otro. ¿Cuál es el problema? Ahora entonces, y él dice, bueno, versículo 29, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegrará en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Mire qué maravilloso, hermano, qué maravilloso. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Juan fue el último profeta que vino a esta tierra de parte de Dios. Ahora, Juan pertenecía a los profetas del Antiguo Testamento. Cuando Juan vino, lo que ahora tenemos, aparece una sección que es una sección de la ley. Porque la ley llega hasta la muerte de Cristo. La ley llega hasta que Cristo murió en la cruz. Y hasta ahí, entonces Juan estaba dentro del marco de la ley. Y él dice, bueno, ¿estaba la iglesia, hermanos, antes de la muerte de Cristo? No estaba. Pero aquí Juan dice, Juan está hablando acerca de algo que se iba a cumplir. Y él dice, ¿quién debe estar con la novia? Dice, es el novio. ¿Y quién es el novio, hermanos? Jesucristo. ¿Y quién es la novia? La iglesia. ¿Juan pertenece a la iglesia, hermanos? No, Juan no perteneció a la iglesia. Entonces él dice, el novio tiene que estar con la novia. Y el amigo del novio, ¿qué debe hacer nada más? Alegrarse. Entonces Juan dice, hoy se ha cumplido ese gozo conmigo. El gozo de ver al novio, de oírlo predicar, es el gozo para mí. Fíjense que hay unos problemas en algunas iglesias en cuanto a liderazgo. Y aquí vemos un problema de liderazgo que querían hacer un desorden estos seguidores de Juan. Cuando estamos estudiando en el Instituto Bíblico de la Gracia, aquí impartido por los hermanos de Minnesota,
el hermano Denis le decía a los pastores: esta semana vamos a estar estudiando, hermanos. Se los decía el día lunes que empezábamos. Esta semana vamos a estar estudiando. Pongan a sus líderes de la iglesia a predicar para que no tengan que irse ustedes a la carrera y para que no dejen la clase. ¿Y saben qué pasaba? ¿Eran obedientes estos hermanos? No. Y les preguntábamos nosotros: ¿por qué no dejan a sus líderes predicar? No. ¿Cuál era el temor? Ser reemplazados por un líder. ¿Y cuál es el miedo? Doctrinalmente no están bien establecidos. ¿Por qué? Porque en esta iglesia todos los líderes predican, tienen privilegios, y yo no tengo el temor de que nadie me desplace? Porque en esta iglesia estamos establecidos doctrinalmente bien establecidos. Y hermanos, y yo, que soy el pastor de la iglesia, no soy el mejor predicador. Y lo reconozco. No soy el mejor predicador. Y a lo mejor de entre los que predican hay unos que predican mejor que mí. Pero, hermanos, cuando estoy al frente, lo que hablo, lo hago de parte del Señor. Amén, hermanos. Y eso es lo importante. Ahora, los hermanos tienen una posición como liderazgo, y ellos también están sometidos bajo la autoridad, y eso es lo que reconocemos aquí, la autoridad. Ahora entonces, pero en estas iglesias no dejaban a los líderes porque decían: no, va a ser que me quiten el cargo de pastor y pongan a un líder como pastor. Era el temor. Ahora, hermanos, ese es un problema no solo en las iglesias bautistas, sino en todas las iglesias del mundo. Ahora, pero el Señor va a usar a quien quiere, ¿verdad? Ahora entonces, y él dice, bueno, dice Juan: el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Por eso este gozo mío se ha cumplido. ¿Estaba contento Juan por el ministerio de Jesús? Claro que sí. Estaba contento. Y debemos de alegrarnos cuando dentro de la iglesia surgen líderes. Eso esperamos, que de esta iglesia surjan líderes. Y fíjense bien que nos dan no sé qué, que los jóvenes de esta iglesia no vemos nosotros esa perspectiva de liderazgo de ningún varón, de los varones. O sea, que nos alegraría que surgieran de esos jóvenes líderes. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros aquí somos pasajeros. Un día nos vamos a morir y van a quedar los jóvenes al frente de esta obra. Ahora entonces, vemos aquí, entonces, dice en el versículo 30, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. ¿Era humilde Juan, hermanos? Sí. Él estaba en una posición correcta. Ahora él dice: Juan, es mejor que Cristo crezca y yo disminuya. Es decir, en otras palabras, le está diciendo a sus discípulos: cuando yo desaparezca de aquí, dice Juan, es mejor que lo sigan a Él. Síganos. Hermano, y seguían muchos discípulos de Jesús, de Juan a Jesús, sí, pero no todos. Pero había muchos que seguían a Jesús. Y entonces dice en el versículo 31, el que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Ahora, ¿quién procedía del cielo?
Jesucristo. ¿Quién procedía de la tierra? La comparación que Juan está haciendo aquí es que Él es un ser terrenal, pero que Cristo es un ser celestial. Ahora, hermanos, ¿cuál era la diferencia entre Jesús y Juan? Hay muchas diferencias. Ahora, ¿Juan fue enviado por Dios, hermano? Sí, proféticamente creemos que Juan es un enviado de Dios. Eso es correcto. ¿Jesucristo fue enviado de Dios? Sí, en eso está igual. Dios lo envió también. Envió a su Hijo. Lo dice la palabra de Dios. Ahora, pero fíjense bien, lo que Juan ofrecía era de parte de él. No, era de parte de Dios. Lo que Jesús ofrecía era de parte de él, ¿sí? Porque él era Dios también. Lo único que para exaltar a Dios Padre, Jesús siempre decía: lo que yo hago, no lo hago por mi cuenta, sino porque Dios me ha enviado. Pero Jesús era Dios, sí, era Dios. Ahora, Jesús podía autorizar algunas cosas sin buscar ayuda de nadie. Por ejemplo, en Juan 3:18, ¿qué dice Jesús ahí? Pues, el que en mí cree no es condenado, pero el que no cree, ¿quién? Entonces, esas son cosas que nadie puede cambiar. Jesús decía: el que en mí cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. Ahora, Juan 3:16, él dice que mantenga vida eterna. ¿Podía dar vida eterna Juan, hermano? No, pero la podía dar Cristo, ¿sí? Ahora entonces, por eso Juan, él dice: Él es superior a todo y a todas las cosas que hay. ¿No es cierto que en Hebreos encontramos que Él hizo todas las cosas? Claro que sí. Y si Él las hizo, Él es superior a todas las cosas. Señor nos hizo a nosotros. Él es superior a nosotros. Entonces, porque Él dice que procede del cielo y está sobre todo. Versículo 32. Versículo 32. Lo que Él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. Lo que Él ha visto y ha oído. ¿De quién estaba hablando aquí este versículo? De Jesucristo. ¿Ha visto? ¿A dónde, hermanos? En el cielo. Él procede de arriba. ¿Ha oído? ¿De dónde? Del cielo. Ahora, Él da testimonio de todo lo que ha visto y ha oído. Fíjense que al apóstol Pablo no se le permitió que viniera a contar lo que vio de arriba. Al apóstol Pablo no se le permitió hablar de lo que vio allá en el cielo. Le dijeron: Pablo, no digas nada de lo que viste aquí. Pero ¿quién da testimonio aquí en la tierra de todo lo que hay allá? Es Jesucristo. Ahora entonces, y no lo dan tan ampliamente, porque a lo mejor nosotros no vamos a entender lo que hay allá. Y para no meternos en más problemas, porque no tenemos problemas con lo más simple, ¿verdad? ¿Cómo vamos a entender las cosas tan profundas? Ahora dice aquí en el versículo: ahora entonces, el que ha recibido su testimonio ha certificado esto. Y está hablando ahora de la gente. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto: que Dios es veraz o es verdadero. El que recibe el testimonio de Jesús, entonces entiende que Dios es verdadero. No hay duda, hermanos, que Dios es verdadero. Amén, hermanos. Lo creemos. Lo creemos. Recibimos el testimonio de Jesús. Y fíjense que
Dice el mismo Juan, predicando en la primera de Juan, en primera carta de Juan, que nosotros bien somos capaces de recibir el testimonio de otra gente. No dice, si nos cuentan cualquier cosa, lo creemos. Y aún creemos hasta los chambres, ¿verdad? Una vez recuerdo yo que había un bus que iba a Papalones, pero que no me acuerdo cómo se llamaba este bus, pero un bus viejito, ¿verdad? Que era de don Toño Salmerón, parece, era el dueño de esa ruta. Pero no se llamaba Ana Cecilia, que hoy es de don Ángel. Margarita. ¿Cómo se llamaba? Margarita. La Margarita, ese bus, ¿verdad? Margarita. Y resulta que viene a contar aquí, recuerdo yo que era Gentillo la carrera para el puente, que el bus de la Margarita había dado vuelta en el puente y que don Manuel Luna estaba muerto. Yo era la muerte. Ah, usted era la muerte. Miren que cuando me contaron a mí ya hasta había cambiado la muerte. Y entonces, yo era que no me convenía, yo me iba a venir, pero me dejó. Bueno, y me trajo el papá de ella con Dinda. Bueno. No me convenía, pero sí que yo iba ahora a venir. entonces, y la gran bulla que había muerto, y van a ver, hermano, ningún muerto, ningún muerto. Y la gente creído, y uno cuando le cuentan las cosas lo cree, ¿verdad? Lo cree. Ahora, hermano, y creemos la mentira, ¿cómo no vamos a creer a Dios, verdad? Que dice la verdad. Y dice Jesús, y este es el testimonio que Jesucristo vino a este mundo. ¿Y cómo no vamos a creer en ese testimonio? Y Él puede dar vida eterna. Ese es el testimonio que Dios da acerca de Jesucristo. Ahora entonces, hermanos, por eso nosotros debemos de estar claros que el testimonio de Dios y el testimonio de Cristo es verdadero. Y vamos a terminar con este versículo 35 y 36. Dice el versículo: el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Ahora, ¿a quién le pertenece todo, hermanos? A Cristo, a su Hijo. Le ha entregado el Padre todo en su mano. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora entonces, aquí este versículo termina diciendo, ahora, ¿en quién? ¿En las manos de quién está todo? En las manos de Cristo. Y si alguno rehúsa confiar en Cristo, entonces que se pierde, pues. Que se pierde. Lo pierde todo. Lo pierde todo. Pero el que cree en Cristo lo gana todo. Dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira está sobre él. Entonces, ¿qué gana una persona que decide no confiar en Cristo? La ira de Dios. Eso es lo que gana, la ira de Dios. Y hermanos, si ustedes pueden leer el libro de Apocalipsis y ven contemplada la ira de Dios en ese libro, para todos los que rehusan creer en el Hijo de Dios, no es nada bondadoso lo que está ahí. Imagínense pues los juicios, cómo se dan ahí, mortandades de gente, calamidades, enfermedades, situaciones tremendas, extremas, que nunca hemos visto todavía. Ahora la enfermedad más común ahora en El Salvador, el dengue, ¿verdad? Hemorrágico, no el dengue. El dengue, hay dos tipos de dengue, ¿verdad? Pero ese es como la enfermedad, y la gente está preocupada, ¿verdad? En El Salvador,
la salud pública dice, hermano, que tienen un problema serio, pero eso no es nada comparado con lo que se ve en Apocalipsis. No es nada comparado. Entonces, hermano, si alguien, un ser humano inteligente y que nada pierde con confiar en Cristo, bueno, es lo que debería hacer. ¿O qué pierde una gente que confía en Cristo, hermano? ¿Qué pierde? Nada, no pierde nada. No pierde nada. Ahora entonces, pero la gente ahora no dice, si me hago creyente voy a perder la amistad de mi compadre, mi comadre, el fulano, la sotana, y por ahí se van, ¿verdad? Hermano, nadie le manda a usted que pierda a su comadre, su compadre. Es más, la gente deja de decirle compadre, bueno, ¿por qué la gente quiere? Yo tengo como 6 compadres y no me dicen compadre desde que me dicen creyente. Yo no les dije que no me dijeran compadre, sino que ellos decidieron, ¿no? Ellos decidieron creyente. Y como tienen, la gente misma pone límites, como los creyentes ya no pueden decir compadre, ya no tienen compadre tampoco, ¿verdad? Ahora entonces, hermano, no se pierde nada con ser creyente. Lejos de eso, se gana la salvación y la vida eterna, las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Eso es para la honra y la gloria